noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica, a toda la comunidad internacional. Qué bendición poder compartir juntos un tiempo más en la escuela, un tiempo más en la dinámica de Casas Cornelio. Es hermoso estar cada noche juntos, es hermoso compartir este pan que descendió del cielo, porque el reino es un pan que descendió del cielo y nos compete absolutamente a todos. Es importante que todos, ¿verdad? Los que somos cuerpo, los que somos equipo, estemos en este tiempo maravilloso para activarnos con la escuela en Casas Cornelio. Yo estoy feliz por todo lo que el Padre está haciendo. Estoy feliz por todo lo que el Padre nos está dando. Estoy feliz por todas las bendiciones que se están desatando en este momento. Es bueno que todos ustedes compartan en vivo esta escuela, que la puedan compartir en grupos, que puedan bendecir personas, que puedan bendecir a toda la comunidad, que todos estemos verdaderamente llenos de revelación y llenos de bendición, y que todos verdaderamente podamos, ¿verdad?, conectarnos en el Espíritu. Es importante que nos conectemos, es importante que avancemos en este tiempo. Estamos en la dinámica de Casas Cornelio número 37, para que lo apunten, ¿verdad? En la doctrina de los apóstoles. Esa es la serie, la doctrina de los apóstoles. Es importante que estemos listos con un bolígrafo, con un cuaderno. Vean ustedes, este es mi tercer, ¿qué mi tercero? Ese es, no sé ni el número, ya perdí la cuenta. Pero bueno, estos son, ¿verdad?, las herramientas que tenemos, hay que usarlas. Ahora hay que escribir un poquito, hay que estar ahí metidos en el Espíritu, a todo lo que el Padre quiere. Es importante, ¿verdad?, que nosotros nos activemos. Yo le pido, ¿verdad?, así a la amada Gabriela, también a la amada Paulita, que compartan esto en los grupos que tenemos de WhatsApp, ¿verdad? Que compartamos esto. Bueno, los de equipo de reino ya lo saben, ¿verdad? Pero hay unos que no lo saben. Entonces es muy importante que le demos a la gente la oportunidad, que ustedes puedan unirse a diferentes grupos y que puedan mandar la escuela en vivo a ese grupo, que puedan poner la escuela, el en vivo en ese, ¿verdad? Pastora Gladys, sería bueno que comparta el en vivo en este momento con el grupo de WhatsApp donde estamos, la pastora Gladys. Ahí, ¿verdad?, que lo haga con los amados que han hecho el grupo de WhatsApp. Ahí, en ese grupo de WhatsApp, ahí nos vamos a meter. Bueno, el Padre fiel. Ok, la operación del trabajo conjunto. Como el Emmanuel o Dios con nosotros en la persona del Mesías merece más estudio. Vamos a estudiar, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Vamos a seguir. La operación del trabajo conjunto como el Emmanuel o Dios con nosotros en la persona del Mesías merece más estudio. Vamos a estudiar un poquito más, ¿verdad? Vamos a estudiar un poquito más la operación del trabajo conjunto, el trabajo que hacía el Mesías en compañía, en parcería, en sociedad con el Padre, ¿verdad?, y con el Espíritu Santo, porque siempre trabajaron juntos desde el comienzo de los cielos y desde el comienzo de la tierra. Es importante, gracias a la amada Carmen Chumpitas, que me trajo una sopa que estaba muy rica, la sopa de gallina, ¿verdad? La pechuga estaba deliciosa. Guardé las lentejas con el arroz, porque yo me hice un caldo de frijoles a las 12, ¿verdad? Eso lo comí yo. El que hice el caldo de frijoles rico, estaba maravilloso. Y el caldo que me trajo la amada me lo comí ahorita por la tarde, estaba poderoso. Bueno, así de que para que sepan, estoy feliz. Maravilloso. Ok, la confusión gobierna, vive en la oscuridad. La noche para desatar la confusión. Cuando vivimos en la noche, cuando estamos mezcladitos en Babilonia, mezcladitos con religión, mezcladitos con cosas maliciositas ahí, ¿ve? Con cosas, ¿verdad? Necesitamos realmente estar llenos del Espíritu Santo. Y necesitamos realmente hacer la voluntad del Señor en todo, hacer la voluntad del Señor. Entonces la confusión gobierna cuando se vive en la oscuridad. La noche es experta para desatar confusión. Todos los milagros celebrados durante la vida y ministerio de la persona del Mesías en la tierra era la operación conjunta del que lo había enviado, del que había venido, oiga esto, del que lo había enviado, del que había venido y del Espíritu Santo. De nuevo, para que entendamos este juego de palabras que es hermoso.
Todos los milagros celebrados durante la vida y ministerio de la persona del Mesías en la tierra era la operación conjunta del que lo había enviado, del que había venido y del Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 5 verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Por eso que no podemos celebrar la doctrina del Padre, la doctrina del Hijo y la doctrina del Espíritu Santo. No podemos crear diferentes doctrinas. Ellos tienen una sola doctrina, un solo fin, un solo propósito, una sola visión, que es el establecimiento del gobierno de Dios sobre la tierra. Es el establecimiento total, porque el hombre perdió, ¿verdad?, el poder para dominar la tierra. No perdió el dominio, no perdió la legalidad, no perdió la herencia, perdió el poder. Pero en Jesucristo nosotros tomamos ese poder. Y ese poder nos es transferido después de la partida del Mesías en Pentecostés. Y ahí recibimos el poder, ¿verdad?, un poder fuerte, una doble porción, para recuperar el poder de dominar la tierra, para recuperar el poder de dominar al planeta. Tremendo, ¿no? Es muy fuerte todo esto, qué lindo, realmente que es una bendición poderosa esto. Entonces, por lo tanto, decir que unos milagros los hizo con el poder del Espíritu Santo y otros los hizo con su poder sería separar el trabajo. De nuevo, decir que el Mesías los hizo con su poder y que otros milagros los hizo con el Espíritu Santo sería separar el trabajo, ¿verdad? Sería entonces dividir y entonces sí tener tres dioses diferentes y entonces sí tener, ¿verdad?, ser una iglesia que tiene al Espíritu Santo, tiene al Padre y tiene al Hijo, y los tres están separados. Uno está en la luna, el otro está en el sol y el otro está en Júpiter. Creo que esa sería la confusión más terrible que la iglesia tendría, la confusión más estúpida que la iglesia tendría. Entonces, no existe separación ni de trabajo ni de propósito, pues el Mesías lo dijo. Juan capítulo 5 verso 17. Y el Mesías le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En otras palabras, Él está trabajando, yo no puedo estar durmiendo. Somos uno y operamos como uno en la eternidad. Somos uno y operamos como uno en la eternidad. Entonces es importante que la iglesia entienda este principio maravilloso, que ellos son uno. Shema Israel Adonai, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, no es cuatro, no es cinco, es uno que se manifiesta, ¿verdad?, en el carácter del Hijo, o en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Pero son un Dios manifestado en tres personas, o tres personas en uno. Tremendo. Ellos trabajan en común, juntos, ¿verdad? Ellos trabajan en común juntos para la mañana del día perfecto. El trabajo de ellos es para ver la mañana del día perfecto. Estamos peleando por la mañana del día perfecto. Nosotros estamos también en esa guerra por ver la mañana del día perfecto. Hechos capítulo 1 verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Tremendo. Ese poder es para ser testigo de la muerte, testigo de la resurrección, testigo del mensaje de la doctrina del Mesías, que es su reino, testigo en poder. Tremendo, ¿no? Aleluya. Pero recibiréis poder, ¿verdad? Entonces los discípulos serían testigos del Mesías y de su mensaje si recibían el poder del Espíritu Santo. Siempre están operando para el mismo propósito y fin supremo. Siempre el uno solo trabaja para el mismo propósito. No es que el Espíritu Santo trabaja para que la gente hable en lenguas, y Jesús trabaja para que la gente se salve, y el Eterno trabaja para que la gente se vaya al cielo. Eso es una pensar eso, ¿verdad? Todo el trabajo es una visión, es una meta, es un propósito, ¿verdad? Es un cometido, la restauración del planeta, la restauración de la creación, la restauración de la iglesia, la restauración del poder para dominar la tierra de nuevo, en la posición que lo hizo Adán y en la posición que Cristo nos colocó para que nosotros lo hiciéramos.
Entonces, la mujer del flujo de sangre fue sana por el poder que salió del Mesías. De nuevo, la mujer del flujo de sangre fue sana por el poder que salió del Mesías. Ese poder era el Espíritu Santo, que era uno con él para cumplir propósito. Marcos capítulo 5, verso 30. Luego el Mesías, conociendo en sí mismo el poder que ha salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha dado mis vestidos? De él. Ese poder que entró en los discípulos en Pentecostés para ser llenos, ¿verdad? Y ser testigos de ese poder, para manifestar el reino con poder, para cumplir propósito con poder, con autoridad, para dominar al hombre fuerte, que se manifiesta en doctrinas, que se manifiesta en tradiciones, en cultos, en ideologías, en ideas. El poder, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Solo con el poder de Dios mismo podemos dominar a esta serpiente, dominar a este hombre fuerte. Entonces, esta mujer representa a la iglesia, que lo toca cuando su poder se desata sobre ella. Eso pasó en Pentecostés. Marcos capítulo 5, verso 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Yo fui la que te tocó. Aleluya, poderoso. Y él pudo constatar una vez más que el toque fue un toque humano. Es verdad que fue un toque humano, porque en él se manifiesta, en la persona se manifiesta, ¿verdad? En la misma persona se manifiesta la naturaleza humana y la naturaleza divina. Aunque la mujer la tocó, ¿verdad?, lo tocó a él desde su naturaleza humana, realmente el toque fue con naturaleza divina, porque solo Dios puede tocar a Dios. Entonces ella tocó, aleluya. Cuando tú operas en el nivel de tu fe, tú no operas en el nivel humano, tú operas en el nivel de Dios. Cuando tú operas con fe, tú operas en el nivel de Dios. Entonces cuando tu fe se mueve, en realidad es Dios tocando a Dios, es Dios elevándose a la estatura de Dios, es Dios caminando con Dios y es Dios recibiendo el favor de Dios. Tremendo, ¿verdad? Fuerte. Fuerte. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo, en Marcos 5:33, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Tremendo. Esta mujer fue testigo del Mesías por el poder, pues salió de él para curarla. Salió poder del Mesías, salió la esencia de Dios mismo, salió la eternidad, aleluya, salió el uno solo, salió ese poder que no puede descifrar el hombre, que no lo puede estudiar el hombre ni entender el hombre. Va más allá que un conjunto de reglas teológicas, va más allá que un conjunto de reglas filosóficas, va más allá que cualquier razonamiento de humanismo. Es Dios mismo operando para la necesidad. Tremendo. Amén. El profeta Isaías vio la operación conjunta en el Mesías. El profeta Isaías se elevó proféticamente y pudo ver esa operación y pudo ver esa gloria tremenda. Amén. Entonces es importante esto. Isaías capítulo 11, verso 2. Y reposará sobre él eterno. Oiga esto. Y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Está hablando de la persona. De la persona de Jesucristo el Señor. ¿Ya? De la persona de Jesucristo el Señor. El profeta Isaías vio esta operación y reposará sobre él el Espíritu del Eterno. ¡Wow! ¿Quién es el Espíritu del Eterno? Pues es el Eterno mismo y el Espíritu Santo. El Espíritu del Eterno. Y reposará sobre él el Espíritu del Eterno. Espíritu de sabiduría. Aleluya. Y de inteligencia. Aleluya. Espíritu y de poder. Oiga esto, espíritu de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Entonces no era de asustarse o de asombrarse el que saliera poder de él, si ese era lo que lo habitaba. Lo que habitaba en él era todo el poder de la eternidad, era toda la sabiduría de la eternidad, era toda la descarga de poder de la eternidad. Poderoso, fuerte. No existe una separación de milagros hechos por el Señor Jesucristo y milagros hechos con el Espíritu Santo, pues son
pues, ¿verdad? Pues eran y serán uno solo para cumplir propósito. Ellos trabajan en conjunto, ellos son uno solo. Es importante que la iglesia pueda entender esto, es importante que los equipos, el liderazgo pueda entender esto para que no sigamos más con esas confusiones y con esas cosas raras como si tuviésemos 3 dioses. Amén. En Lucas capítulo 5 verso 17, vengan conmigo, Lucas capítulo 5 verso 17, pasó lo mismo. Ese poder que vio Isaías en el Mesías era el poder solo para sanar, liberar y salvar a los otros. Lucas capítulo 5 verso 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¡Wow! El poder del Señor. Entonces no es nada diferente a lo que vio Isaías, no es nada diferente de lo que vio Isaías, es más de lo mismo que vio el profeta Isaías, o es lo mismo de lo mismo que vio Isaías. Tremendo entonces, ¿verdad? Pero ¿quiénes estaban ahí? Ahí estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ese es el mismo poder que vio Isaías en él, en repetidos escritos. No existe ni la mínima posibilidad de división o de dividir los milagros operados por el Mesías en 2 secciones. Milagros que él hizo solo y milagros que él hizo con el Espíritu Santo. No existe ni la mínima posibilidad de siquiera pensar o estudiar eso. Sería una forma torcida. Sería una forma torcida más de las muchas que ya existen para crear doctrinas separadas. Lucas capítulo 6, 19. Y todo procuraba tocarle, porque poder salió de él y delante de todos salía poder de él, ráfagas de poder. No eran destellos, no eran rumores de poder, era poder, era Dios mismo operando, era el Emmanuel mismo operando, era la eternidad manifestando el cumplimiento de toda la profecía hecha por los profetas de la antigüedad, de toda la profecía desatada por los profetas de la antigüedad. Tremendo, ¿verdad? Amén. Esto no es revelación. Algunos hasta empiezan a opinar, ¡ay, qué tremenda revelación! Esto no es revelación, se trata de revelación, se trata de escritura, de leer la palabra. Vamos a respetar el texto es sagrado. Vamos a respetar el texto. Dejen de mezclar carne con sangre. Hay muchos de ustedes que les gusta mezclar, machacan la carne con la sangre y se llenan los dientes de carne y sangre y a cualquier cosa le llaman revelación. Dicen, ¡ay, qué revelación! Y hasta empiezan a opinar. Yo les veo a algunos de ustedes mezcladita la sangre con la carne. Les gusta machacar carne con sangre. ¡Wow! Fuerte. Vamos a respetar la escritura. Ustedes celebren y griten y salten cuando vean los versículos bíblicos y vean la escritura, saltando para vida eterna, rompiendo la trampa, rompiendo la mezcla, rompiendo los poderes de Babilonia, rompiendo el falso consejo, rompiendo la falsa doctrina, rompiendo la falsa escritura, rompiendo los supuestos y desatando el reino. Tenemos que ser gente del espíritu y no de la carne. Amén. ¡Wow! Toda la gente procuraba tocarle porque poder salió de él. Salía de él y sanaba a todos. Todos eran sanados. Lucas 6, 19. ¿Cuál era su poder? Pues Dios mismo. El Emmanuel. Los 3 que dan testimonio en el cielo. El uno solo. Juan 18, 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Yo soy, aleluya. Jesús les dijo, yo soy. Estaban buscándolo. Ahí venía Judas con los que estaban buscándolo. ¿Y dónde está Jesús? Y les dijo, yo soy. Y cuando él les dijo, yo soy, el poder que estaba en él los tiró al piso. Aleluya. Yo soy el Emmanuel mismo hablando. Yo soy Dios mismo hablando. Yo soy el uno mismo operando. Fuerte. Poderoso. La vara de Moisés no fue solo una vara de madera, era el yo soy operando por su siervo o a través de su siervo. De nuevo, la vara de Moisés no fue solo una vara de madera,
yo soy operando por su siervo y a través de su siervo. Era Dios mismo operando. Aleluya. Aleluya. Él vino para elevarnos a esa posición, a ese nivel de gobierno. Estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Por lo tanto, deberíamos de operar con la misma vara que operó Moisés. Deberíamos las aguas, deberíamos de abrir los cielos como los abrió Elías. Aleluya. ¿Por qué? Porque yo soy opera y yo soy habita en nosotros. Somos la voz del yo soy, somos los pies del yo soy, somos entonces el cuerpo del yo soy, poseídos por la eternidad. Fuerte. Aleluya. Wow. Y respondió el Eterno a Moisés, Éxodo 3:14. Y respondió el Eterno a Moisés, yo soy el que soy. De nuevo, Éxodo 3:14. Y respondió el Eterno a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cuando ellos vinieron para apresar al Mesías, preguntaron quién es Jesús. Y él dijo, yo soy. Y cuando él dijo, yo soy, los que venían con Judas y Judas mismo se fueron para abajo. Aleluya. Santo, aleluya, yo soy. El poder de la eternidad, Dios mismo, se manifestó cuando Él dijo yo soy. Ellos cayeron a tierra. No fue un destello de poder. Fuego. Fuego que vio. Aleluya. No fue un destello de poder. Fue lo que vio Isaías 11:4. Fue fuego. Lo que vio Isaías 11:4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Quién es Jesús? Yo soy. Y cuando Él abrió para el piso todos, aleluya, el cumplimiento de Isaías capítulo 11, verso 4. Fuerte. Aleluya. Isaías vio la operación conjunta del uno solo. Isaías lo vio. Y nuestros escritos, ideas, doctrinas y mitologías religiosas quieren torcer la profecía, creando varias doctrinas y trabajos separados cuando ellos son uno para un mismo fin, para un mismo propósito. Tenemos que ver, tenemos que tener la lupa para ver el trabajo conjunto. Tenemos que tener la lupa para ver el por qué y el para qué. Wow. El Espíritu Santo obra en la naturaleza humana. El Espíritu Santo obró en la naturaleza humana, en el nacimiento virginal de Jesús el Cristo. Y fue ahí donde la naturaleza humana fue ungido para cumplir propósito. Su naturaleza era divina humana. Como divina era inmutable. Como humana era sensible y susceptible. Por ello fue tentado en todo. Sin embargo, no pecó. No es verdad que Él era mitad hombre y mitad Dios. No es verdad que Él era 100% hombre y 100% Dios. Esa es una forma de decir las cosas. Dios, hombre, tremendo, poderoso. Su naturaleza era divina humana. Como divina era inmutable. O sea que eran las dos naturalezas en una persona. Él poseía las dos naturalezas en una persona. Inmutable, como humana era sensible, por ello fue tentado en todo, sin embargo no pecó. Hebreos capítulo 4 verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tremendo. Él crecía en su naturaleza humana, se desarrollaba y expandía. Lucas 5:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Para con Dios y los hombres de Oriente no adoraron la naturaleza humana, adoraron la naturaleza divina, la persona de la eternidad. Mateo capítulo 2, verso 11. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. A esto les dicen los 3 reyes magos, pero aunque la Biblia no habla de 3 reyes, ni mucho menos de magos, ¿verdad? Sino estos 3 hombres
¿verdad? Estos 3 hombres vinieron por revelación, eran hombres de revelación, eran hombres de escondite, eran hombres, no eran hombres de carne y sangre. No eran hombres que machacaban la carne con la sangre y la mordían con los dientes. Eran hombres que habían machacado la carne y la sangre para darle poder al Espíritu, para manifestar la vida del Espíritu. Estos hombres tenían revelación. Vieron al Mesías, no al niño, en la naturaleza humana. De nuevo, vieron al Mesías, no al niño, en la naturaleza humana. Mateo capítulo 2, verso 12. Pero avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. No le dijeron a la zorra del nacimiento del Mesías. No hablaron con la zorra, ¿verdad? La zorra, la que era la matriz o la guarida de los bandidos, la guarida de los asesinos, la guarida de la comunidad que le gusta, que le quiere cortar la cabeza al profeta. Jamás podrán destruirnos. El diablo quiere cortarle la cabeza al profeta. La serpiente quiere cortarle la cabeza al cuerpo. Pero tremendo, porque en el Mesías recuperamos la cabeza, en el Mesías recuperamos el gobierno, en el Mesías recuperamos el sentido de la profecía, el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento de todo lo que se prometió. No importa que a Juan le haya cortado la cabeza, en Cristo nosotros recuperamos la cabeza, en Cristo recuperamos el gobierno. Una vez más, el enemigo quiso cortarle la cabeza al Mesías, mas no pudo. No pudo con Dios. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. En su naturaleza humana él fue ungido por el Espíritu Santo, porque en toda su obra y vida sobre la tierra operaron junto con él, el uno solo. Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9. Y Cristo nos dio, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa del temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Aquí vimos cómo aprendió obediencia en su naturaleza humana. En su naturaleza humana aprendió obediencia. Fue fuerte, porque sufrió los clavos, sufrió el madero, sufrió persecución, sufrió humillación, tomó un cuerpo humano. Era hijo en la persona divina, era hijo en la persona divina, eterna, pero en su misión de nacimiento virginal, en su naturaleza humana, por lo que padeció, él aprendió la obediencia. Y eso es lo que nos enseñó como cuerpo, como iglesia. De nuevo, era hijo en la persona divina, eterna. Pero en su misión de nacimiento virginal, en su naturaleza humana, por lo que padeció, él aprendió la obediencia. Y eso es lo que nos enseñó como cuerpo y como iglesia. Aprendió la obediencia porque se lo ha perdonado. Vean esto, no aprendió la obediencia porque se lo haya perdonado o se le haya perdonado algo o porque era rebelde, sino por la naturaleza humana. Su desarrollo era susceptible, por ello fue ungido por el Espíritu Santo. No su persona, sino su naturaleza humana para cumplir propósito. Y porque esta obra es de Dios, el Emmanuel, el uno solo. Ellos estaban juntos para esta obra poderosa, para esta obra maravillosa de restaurar la tierra, de restaurar la creación, de restaurar la iglesia. En su naturaleza humana, él dependía del poder del Espíritu y de la oración a su Padre. De nuevo, en su naturaleza humana, él dependía del poder del Espíritu y de la oración a su Padre. Lucas capítulo 6, verso 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando al Padre. Él dependía totalmente del Padre. Y de día operaba en el poder del uno solo. ¿Qué les parece? Que en la noche estaba conectado con el Padre. En la noche su relación era vertical y en el día su relación era horizontal. O sea, en la noche él dependía totalmente del cielo, del Padre. Pero en el día él tenía contacto con sus iguales, tenía contacto con sus hermanos, con su familia, con su raza. Aleluya. Lucas capítulo 6, verso 13. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, los entrenó,
los formó. Poderoso, glorioso, no podemos detenernos ni a derecha ni a izquierda. No podemos parar. Este es un tiempo donde tenemos que anunciar el evangelio del reino, traer la lámpara para romper las tinieblas, para romper la oscuridad, para destruir los lazos de la serpiente que quieren tumbar nuestros pies, tumbar nuestra misión, tumbar el reino. Nada nos puede detener, ni pandemias, ni tristeza, ni divorcio, ni soledad, ni problemas, ni angustia. Nada nos puede separar. De noche dependemos de Él. ¿Y por qué la noche? Porque la noche es la atmósfera donde opera la serpiente. Entonces en la noche estamos conectados con el Padre y en el día estamos conectados con la gente, conectados con el pueblo. ¿Para qué? Para desligar a la gente del ombligo de la serpiente y conectar a la gente con el ombligo de la eternidad, con el ombligo del Padre. Tremendo. Para enseñarle a la iglesia a cumplir propósito. Fuerte. El Dios hombre dependía del Padre y vivía en el Espíritu, trabajando para cumplir propósitos de día y de noche. Lucas capítulo 21, versos 36 al 38. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, porque no podremos estar en pie delante del Hijo del Hombre si estamos amarrados, atados, bloqueados y somos esclavos. Solamente podemos estar en pie delante de Él si hemos aprendido a morir en su muerte y a resucitar en su resurrección. Si realmente hemos aprendido, ¿verdad?, a caminar con Él. Si hemos aprendido a renunciar. Necesitamos renunciar. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo. Oiga esto, verso 37. Y enseñaba de día en el templo. Estamos en Lucas 21, 37. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo. ¿Verdad? Y de noche, y enseñaba de día en el templo y de noche saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos. Se iba para el monte. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Santo. De noche dependía del Eterno y en el día estaba en el templo enseñando. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Verso 38. El Mesías nos enseñó a depender de la oración y de la vida en el Espíritu, como su cuerpo. Además, él a manifestar la operación del uno solo, para que nosotros fuéramos uno como su cuerpo. Propósito. Juan capítulo 17, versos 22 al 23. La gloria que me diste, fuerte, aleluya. No estamos operando con nuestra propia revelación o con nuestro propio poder o con nuestras propias habilidades. Aquí está claro, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Aleluya. La unidad tiene que ser perfecta. La unidad no tiene que ser por la sangre solamente, sino también por el mensaje. La unidad tiene que ser por el pan, ¿verdad? Y por el vino, por la sangre y por la carne, por la sangre y por el mensaje. Esa es la unidad perfecta. Necesitamos tener unidad perfecta y solamente el mensaje del reino traerá unidad perfecta. ¿Qué dice? Juan 17, 22 al 23. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado, que los he amado a ellos. El amor que yo tengo para ellos es el mismo amor que tú tienes para mí. La pregunta es: ¿qué amor tiene el Padre para el Hijo? ¿Qué amor tiene Dios para sí mismo? ¿Será que Dios se amará a Él mismo? Pues en el nivel que Dios se ama a Él mismo, Cristo nos ama a nosotros. Poderoso, porque somos uno para cumplir propósito, porque estamos aquí para hacer la voluntad del Padre. Poderoso, perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos, como también a mí me has amado. Oh, tú me amas a mí en la misma dimensión que te amas a ti, pues en la misma dimensión, es en la misma dimensión que yo los amo. Entonces, señores, esto es poderoso, esto es glorioso, esto es grande, esto es fuerte, tremendo. Él murió en su naturaleza humana y resucitó en su naturaleza divina sin perder su cuerpo. Poderoso, fuerte, aleluya, wow, fuerte. Él murió en su naturaleza humana y resucitó en su naturaleza divina sin perder su para engendrarnos hijos al Padre. Él nos engendró como hijos al Padre. De nuevo, Él nos engendró como hijos al Padre. No somos cualquier cosa, somos hijos, hermanos. Juan capítulo 12, verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Oh, aleluya. Él murió en su naturaleza humana y resucitó en su naturaleza divina, y junto con Él nos resucitó a nosotros. ¿Ya? Porque Él llevó cautiva la cautividad. Él entró en nuestra cárcel para rompernos del cautiverio, para sacarnos del cautiverio. Tremendo, fuerte. Fuerte. Él fue ese grano que murió y se levantó en la comunidad de hijos, en el Hijo, para darle muchos hijos al Padre. Él no es mitad Dios, mitad hombre. Él es las dos naturalezas en una persona. De nuevo, Él es las dos naturalezas en una persona. El hombre fue tentado y no pecó. En la naturaleza de Dios venció al diablo. Aleluya. Fuerte. En la naturaleza humana Él fue tentado y no pecó. En la naturaleza de Dios venció al diablo. Lo venció porque está vencido la muerte. Aleluya. Él es Dios poderoso. Vive para siempre. Aleluya. Fuerte. Él no es mitad Dios, mitad hombre. Él es las dos naturalezas en una persona. Jesús en su naturaleza humana nos llama a sus hermanos. Hebreos capítulo 2, verso 10 al 13. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, que en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios mío, las aflicciones que pasó el Mesías, para perfeccionar, para levantar a la iglesia del Cordero, para levantar a la comunidad de iguales. Él es el primero entre iguales, aleluya. Él nos dio su naturaleza, Él nos dio su gloria. Seremos igual a Él en su muerte y en su resurrección, unos con la eternidad, unos con el Padre, tú en mí, yo en ti, ellos en mí, para que el mundo sepa que tú me enviaste, aleluya, poderoso. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Verso 11. Porque el que santifica y los que son santificados, estamos en Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él no se avergüenza de nuestra naturaleza porque Él la comparte. ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Poderoso, Él no se avergüenza de nuestra naturaleza porque Él la comparte. ¡Aleluya! Él vino en nuestra naturaleza para sacarnos del cautiverio y llevarnos delante del Padre como sus iguales. ¡Aleluya! Como los socios de esta empresa maravillosa llamada Reino de Dios sobre la tierra. Bendito el que vive para siempre. ¡Aleluya! Fuerte. No se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Aleluya, poderoso. Él agregó humanidad a su deidad. Oiga esto, qué tremendo. Él agregó humanidad
a su deidad para que sufriera por nosotros. Fuerte. Muy fuerte. Él agregó humanidad a su deidad para que sufriera por nosotros. Y eso era sacrificio. Una vez más se cumplió la profecía de Isaías 53:10. Fuerte. Con todo esto, o con todo eso, el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá. ¿Por qué? Por largos días, y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. ¡Aleluya! Él con sacrificio agregó humanidad a su deidad, porque las dos naturalezas eran una con él, eran una en la misma persona. Él fundió la carne con la sangre, aleluya, para darnos libertad, para darnos vida, aleluya. Y es por eso que Él nos invita a comer su carne y a comer su sangre, para tener la misma experiencia que Él tuvo. Resurrección y vida eterna, gobierno sobre el pecado, gobierno sobre la muerte, gobierno sobre las tinieblas, aleluya, poderoso, santo. Fue quebrantado para llevar muchos hijos a la gloria. Fue quebrantado para llevar muchos hijos a la gloria. Somos su familia, sus hermanos, hijos. Salmo 22:22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. Aleluya. Él vino a presentarnos santos delante del Padre, como Él lo es delante del Padre. Y esto solo se logra viviendo su vida, siendo como Él es, siendo uno con Él, viviendo en el Espíritu. Él ya venció por nosotros. Él entró a la prisión literalmente para sacarnos del cautiverio. Somos libres en el amado. Dice que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y nos hizo sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Poderoso. Tenemos que ser ese equipo de gloria, ese equipo que no se detiene, ese equipo que no para, ese equipo glorioso que aplasta la cabeza de la serpiente. Poderoso el que vive para siempre. Hermoso, lindo. Necesitamos levantarnos en autoridad, necesitamos levantarnos en gloria. Somos sus hermanos, somos uno con la eternidad. Él quiere. Y mañana vamos a hablar de eso, porque Él también participó de lo mismo. ¡Santo! Mañana vamos a seguir con este tema maravilloso. Por eso necesitamos ser uno. Uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo, uno con el Mesías, uno con el uno solo. Como una sola masa que no tiene levadura, que no tiene orgullo, que no se infla la masa, porque todo lo que infla la masa es ajeno al cuerpo, porque todo lo que infla la masa es iniquidad, porque todo lo que infla la masa es pecado, porque todo lo que infla la masa es iniquidad de tradición religiosa. Necesitamos rompimiento, aleluya. Que venga tu reino, Padre, que venga la liberación, que vengan las ráfagas de liberación, ráfagas de autoridad, ráfagas de rompimiento, que se rompa la manipulación, que se rompa la trampa, que se rompa la mentira, que se rompa religión, que se rompa la levadura, que se rompa la división de las tinieblas, que se caiga todo yugo de mentira, que venga tu reino, que venga tu justicia, que se levante el gigante dormido, que se levante la iglesia del tercer día, que se levante la mujer que parirá, la vara de hierro que someterá a todo poder de las tinieblas. Que venga tu reino, despierta a los entendidos, despierta a los hijos de Isaacar, despierta a los hijos de fuego, despierta a los hijos de la luz, despierta a los guerreros, aleluya. Golpeamos la matriz, golpeamos y que hierva las entrañas de los justos para profetizar el evangelio del reino, aleluya, Señor. Venga tu reino,
Reciba la activación, reciba la justicia, reciba el fuego y no se detenga, no se detenga, porque usted representa lo que Cristo representó en sus días. Usted lo representa en este siglo. Usted es la vara de mando, usted es la boca de Dios, usted es el camino, es la verdad y es la vida. Usted es la oportunidad para este siglo, la oportunidad para humanismo, la oportunidad para cualquier espíritu religioso. O se someten a la voz de Cristo en nuestra boca, o serán juzgados por el Cristo que nos habita. Bendito el que vive para siempre. Por eso tenemos que seguir y no parar, y no parar, y no parar, y no parar. Esto es poderoso, esto es glorioso, esto es santo. Tenemos que levantarnos como esa comunidad de guerreros, como esa profetas, como esa comunidad de gente seria. Esta no es una escuelita para saltar como el saltamonte, ni para jugar al Team Marín de 2 pingüe, cúcara, mácara, títere, fue, sample, que es serio. Amárrese los pantalones, amárrese los pantalones, que esto le va a zumbar la galleta. Nos vamos a levantar como un solo cuerpo y vamos a desfilar con el himno de la victoria. Cantaremos el Shabbat Shalom, el día del reposo eterno, el día donde la gente será aplastada, el día donde el Rey de los Reyes le veremos escrito en su muslo, en sus lomos: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, para siempre gobierna. Bendito el que vive. Y nos vamos a levantar con autoridad, y nos vamos a levantar con gloria, y nos vamos a levantar con justicia, y no seremos como las campanas que repican din dan, darán, ni seremos bipolares. Seremos gente firme, gente que puso la mano en el arado y que no puede ver para atrás, que no mira a la derecha, que no mira a la izquierda, que sigue hacia el frente. Gente unida en el espíritu, gente llena de luz, gente llena de revelación, gente llena de autoridad, gente con Biblia, no con carne y sangre. Hay muchos ahí que les gusta machacar, agarran la sangre, la carne, la machacan y hacen un machaca y dicen que eso es revelación, y eso es pura nada. Seamos gente del Espíritu, gente del reino, gente que hace temblar a las tinieblas con el deseado de las naciones, con el poderoso. El fuego del reino nos consume. Bendito el que vive para siempre. Despierta a los hijos, despierta a los guerreros, despierta a la iglesia de guerra, despierta a la iglesia de rompimiento. Convoca a los hijos, rugido de león, pura, la guerra del linaje santo, para desbaratar a todo parto falso. Que venga tu reino, aleluya, que los justos se levanten, amén. Activación profética, activación de justos, activación de reino. Aquellos que llegaron pueden ver el video desde el inicio y no se pierdan esta escuela maravillosa. Si esta es la 37, significa que hay una 1. Vamos a seguir con la 1, señores. Es que esto se va a poner cada día más fuerte. Agréguele picante a su salsa, o chile a la salsa. Agréguele más chile a la sopa y zámpesela. Va a poner duro, fuerte, bravo. De Sión se levantan los guerreros, aleluya, porque pronto se oirá el sonido de la trompeta, que un ángel gritará: los reyes han venido a ser del Señor y de su Cristo para siempre, aleluya, poderoso. Así que no se detenga. Esto es para los guerreros, esto es para la gente del reino. Vamos a darle con todo. Esta es la hora del rompimiento, esta es la hora de la justicia, esta es la hora del galopar de los caballos entrenados para la grande fiesta, para la grande gloria, para la grande cena mesiánica, para la grande justicia, aleluya, donde los hijos celebrarán la victoria. Gracias, Padre, por esta noche. Activamos a la generación del reino, activamos a los hijos, activamos a la gente gloriosa, activamos a la gente del Espíritu, y te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Lo que viene es fuerte, lo que viene es poderoso. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Ustedes ahí, ¿verdad? Los que están ahí sin camisa, pónganse una camisa, ¿verdad? Para que se vean seriecitos. En el reino somos gente seria. Amén. Aleluya. Somos gente del Espíritu. Esto es pura guerra profética.
para los entendidos, para los hijos. Gusta beber el buen vino, para los que se embriagan con el reino, aleluya, oh aleluya, para los que viven llenos de gloria, para los que son manifestadores de la vida del Mesías, de la vida del Todopoderoso, del que gobierna, del que es grande, del que es poderoso, aleluya, hermoso para siempre. Bueno, señores, estamos felices, que el Eterno les bendiga, les mando a todos, qué lindo estar con ustedes y compartir el reino, qué lindo estar con ustedes y celebrar cada noche una fiesta ininterrumpida, un banquete de los bravos. Esto le va a zumbar. Esto es fuerte. Es la hora de la victoria y es la hora de la bendición. Cada noche es importante porque cada noche es un rompecabezas de esta cosa que estamos construyendo hacia la restauración de la iglesia, hacia la restauración de todas las cosas, una pieza más. Entonces no se pierda cada escuela y venga a cada escuela como un niño, como una niña, sentado para aprender, para ser activado. Nunca diga ya lo sé, yo ya lo sabía, nunca lo diga así, porque cada cosa es esa pieza que usted necesita para lo que el Padre va a hacer a través de usted, porque usted es herramienta. Yo soy el Ananías que está poniendo las manos en su cabeza para que se vayan las escamas, pero usted va a armar, Dios del cielo, va a armar una grande sopa con el Mesías. Por eso es que aproveche este momento. Ahora le toca a usted sentarse y aprender. Pronto, muy pronto será usted quien va a. Esto es lindo, es hermoso servir y después es hermoso que le sirvan a uno. Qué rico, ¿no? Qué rico es preparar la sopa y darla, pero qué rico también es que otro la prepare y que se la dé a uno y que la pruebe rica, calientica, con un poquito de limón, un poquito de picante y que le zumbe. ¡Qué rico! Bueno, señores, estamos felices porque el reino del Señor está con nosotros. Un besito para todos, besitos a todos, les bendigo, besitos a todos. Declaro sobre ustedes la gracia del Señor, declaro sobre todos nosotros la bendición del Padre y que seamos uno solo, un equipo, gente de reino. Besitos a todos, tengan una noche maravillosa. Mañana, con el favor del Eterno, nos vamos a ver en la escuela número 38. Besitos, compartan las escuelas. Ya oro por los diezmos, las ofrendas, las primicias. Bendigo su corazón noble, bendigo su vida a la gente que siembra para hacer lo que estamos haciendo, porque esto es inversión de vida, inversión de tiempo, inversión también de dinero. Esto cuesta mucho. No crean ustedes que sentarme todos los días para dar esto de una persona que está vaga, que no hace nada, ¿verdad? De una persona que es cualquiera ahí que le dan. No, esto vale mucho, vale tiempo. Vale dinero, vale esfuerzo, vale fe, vale revelación, vale reino y nosotros tenemos que valorarlo, amén. Que el Eterno les bendiga, muchas gracias por ser lindos, por ser maravillosos. El Eterno les bendiga y muchas gracias. Bueno, esta es una noche linda. Shabbat Shalom a toda Iberoamérica, Shabbat Shalom a toda Latinoamérica y estamos juntos. Hasta mañana. Que el Eterno nos dé mucha vida, que el Eterno nos dé mucha bendición para poder seguir este tiempo maravilloso. Besitos a todos, que el Eterno les bendiga y tengan una noche maravillosa. Y sueñen con el reino. Bendiciones del reino, amén, gracias.